Entonces, leemos aquí en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Será el texto vamos a estar meditando en esta noche. Entonces, Romanos 6, del 1 al 7, dice que, pues, diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Oramos. Bendito Señor, muchas gracias por darnos esta noche para poder compartir en armonía tu palabra. Señor, gracias por ese tiempo que nos permites disfrutar. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y no solamente a entenderla, sino que la llevamos a la práctica, por favor, Padre bueno. Y ayúdanos a corregir las cosas que a ti no te agradan. Bendice este tiempo, Señor. Bendice este tiempo de predicación y ayúdanos a disfrutar de todo lo que tú tienes para con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, entonces estamos aquí en Romanos, capítulo número 6, versículos 5 y 6 sería el que nos corresponde en esta noche. Y lo que vamos a estar viendo va a ser el tema de esta noche, he sido crucificado con Cristo. Lo que hemos estado aquí haciendo en detalle es responder a la pregunta que te presenta Pablo aquí en el versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Viene hablando acerca de la gracia y viene hablando que hemos recibido el privilegio, el honor de ser perdonados de nuestros pecados, de haber sido bendecidos con esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, pero cuando esa gracia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces Pablo está con esa pregunta, con esta interrogante que dice, ¿qué haremos entonces? ¿Nos vamos a caer en el pecado? Porque la gracia abundó y posiblemente va a abundar muchísimo más. Y la respuesta de Pablo es no, en ninguna manera. Nosotros no podemos quedarnos en el pecado, nosotros no podemos seguir perseverando en el pecado. Tenemos que tener una respuesta. Entonces, Pablo responde de cuatro formas distintas. ¿Por qué no podemos perseverar en el pecado? La primera es porque he muerto al pecado, es lo que nos dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, y esa expresión muerte se va a estar presentando casi que en todo el capítulo. Lo segundo es de que fui bautizado con Cristo. Yo tomé la decisión de decirle al mundo que soy cristiano a través del bautismo. Y la tercera respuesta es de que fui crucificado con Cristo. Entonces, ese es el tema que estaremos viendo esta noche. He sido crucificado. Y lo que Pablo nos va a estar diciendo, ¿por qué no podemos pecar voluntariamente? ¿Por qué nosotros no podemos ser infieles con el Señor? ¿Por qué nosotros no podemos seguir viviendo la vida como lo vivíamos antes? Y la respuesta es que no, porque yo estoy crucificado con Cristo. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco todo esto. Y si he sido crucificado con Cristo, como nos dice los versículos 5 al 7, la pregunta es cómo permanecer en el pecado si estoy unido con Cristo. Si yo estoy juntamente con Cristo crucificado, porque yo voy a estar pecando, yo estoy atado a esa pena de muerte, estoy atado a esa cruz y no tengo opción. Mi única opción es esperar para que mi cuerpo perezca y yo pase a la patria celestial. Y la otra pregunta es cómo serle infieles a un amo tan bueno. Eso es lo que vamos a tratar de responder en estos dos versículos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser infieles? ¿Cómo podemos seguir en el pecado? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir haciendo lo que se nos da la gana, siendo que nuestro Señor ha sido tan bueno? Y al llegar aquí, el capítulo 6 hemos visto demasiadas cosas de cómo Dios ha sido bueno con nosotros. Yo creo que uno de los hermanos lo decía, las personas se tienen una pregunta, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Y cuando uno viene a la palabra de Dios, uno se da cuenta de que Dios es demasiado bueno. Y
lo hemos visto, éramos malos, éramos pecadores, merecíamos la muerte y a pesar de eso, Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos ser infieles a un amo tan bueno? Entonces, he sido crucificado y Pablo nos va a estar explicando esto en estos versículos, en el versículo 5, así que dice así, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, la primera ilustración que Pablo viene y presenta aquí es de que nosotros hemos sido plantados juntamente con Cristo y el Señor está al lado de nosotros. Nosotros estamos totalmente unidos a Él. Y es algo que me gustaría que usted pudiera meditar en esta noche, porque dice que nosotros fuimos plantados, fuimos puestos, fuimos unidos con el Señor en semejanza a su muerte. Nosotros los cristianos tenemos algo que las personas del mundo no tienen y es la unión con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos conocido que Él es el Mesías, de que Él es la persona que Dios estaba señalando, que Él es la persona que Él dijo ser. Él se llamó el Hijo del Hombre, él prometió que iba a ir a la cruz, Él prometió que iba a resucitar y lo cumplió. Nosotros estamos totalmente unidos a Él. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Yo estoy plantado juntamente con Él. Y es que toda mi vida está en relación al Señor Jesucristo. Nosotros le creímos al Señor cuando Él hace sus promesas y tan solo por creerle a Él, nosotros nos unimos a su vida, a su obra, a todo lo que Él estaba haciendo en nuestras vidas y lo que Él quería hacer en nuestras vidas. Leo para ustedes Juan 6:47, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando nosotros creemos en Él, nosotros nos unimos a Él directamente, estamos plantados juntamente con Él. Entonces, ¿cómo puedo yo pecar siendo que yo le he creído al Señor Jesús? ¿Cómo puedo yo pecar siendo que tengo una comunión con el Señor Jesús? Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si usted es un cristiano, no de su nombre propio, sino que usted lo identifica como cristiano, usted ha dado testimonio de ser cristiano, usted está unido con Cristo porque usted le ha creído a Él. Tanto así que usted le ha obedecido. Lo vimos el domingo pasado cuando el Señor Jesús nos dice en Mateo 28, del 18 al 20, que tenemos que ser bautizados. Y me gusta mucho el énfasis que hace Marcos en capítulo 16, tal vez lo pueda buscar en este momento, porque decimos que estamos unidos con Él, porque le hemos creído todo lo que Él nos ha pedido. Estamos unidos con Él, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, nosotros lo hacemos. Y en Marcos 16, versículo 15 y 16, lo aprendimos hace un par de meses en la iglesia, por cierto, y vemos aquí que nosotros no solamente le creímos sus promesas de que creyéramos en Él y seremos salvos, sino que también le creímos a sus ordenanzas, a sus instrucciones. Dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y note esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nosotros le creímos a Él y obedecimos sus instrucciones, fuimos bautizados, estamos unidos con Cristo, estamos totalmente sumergidos con Él. Nosotros estamos a la par de Él. Entonces, mi vida está totalmente unida al Señor y si mi Señor pasó por la cruz en esta vida, yo también tendría que seguir las mismas pisadas que Él. Yo también tendría que seguir lo mismo que el Señor quiere para mí. Entonces, vea qué hermoso lo que el Pablo nos está diciendo aquí en Romanos capítulo número 6, versículo 5, de que yo estoy juntamente con Cristo, pero no solamente en la vida del Señor Jesús, sino de que yo estoy juntamente con Él en semejanza de su muerte. Mi Señor me dejó pisadas para que yo pudiera andar detrás de Él. Él me dejó los pasos que yo tenía que seguir y el Señor Jesús me dijo que yo tenía que morir con Él. Por eso dice que estoy plantado juntamente con Él en semejanza de su muerte. La muerte en la cruz era algo fundamental para la vida del Señor Jesucristo. Él lo dejó claro muchísimas veces, que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El mismo Señor dijo, el que ama a padre o madre o a esposa o hijos más que mí, no es digno de mí.
Y dice el Señor eso, que nosotros tenemos que tomar la decisión de morir a esta vida para poder ser sus discípulos. Así que ya siendo sus discípulos, no debería de extrañarnos de que nosotros estemos juntamente con Él en la semejanza de la cruz. De hecho, ser crucificado era una columna fundamental en la doctrina del Señor Jesús, pero también era una columna fundamental en la doctrina de Pablo. Usted lo puede ver ahí en Gálatas capítulo 2, lo vimos hace un par de semanas. Gálatas capítulo número 2, versículo 20. Usted lo puede ver ahí, donde nos muestra que nosotros deberíamos de vivir siempre crucificados con Cristo. Dice Gálatas 2:20, tal vez es un versículo que usted se sabe de memoria, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, yo estoy unido a Jesucristo no solamente por lo que Él hizo en su vida, por lo que Él me prometió estando en su ministerio terrenal, lo que nosotros vemos en el Evangelio. No solamente estoy unido con Él por sus enseñanzas, estoy unido con Él en su cruz. Él me dijo que yo tenía que ir a la cruz. Y Pablo vivía de la misma manera, viviendo, atando a esa cruz con Cristo. Y si era una columna vertebral en la doctrina del Señor Jesús, si era una columna vertebral en la doctrina de Pablo, tiene que ser una columna vertebral, morir todos los días a nuestro yo. Y esto lo vemos aquí también en Gálatas, capítulo 5. Y nosotros vemos esa lucha que todo cristiano tiene. ¿Y por qué tiene que ir a la cruz? Porque el cristiano todavía tiene luchas pecaminosas y no puede permanecer en el pecado, tiene que esforzarse para ser victorioso de estos pecados. Y nos viene diciendo desde el versículo 16 de que hay deseos de nuestra carne y el Espíritu lucha contra esos deseos y debería ser de nuestro apoyo que nosotros estemos con el Espíritu Santo batallando contra todos esos deseos pecaminosos. Dice el versículo 17, el deseo de la carne está ahí, y el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, estos luchan entre sí, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Y viene aquí explicando qué son esas cosas en las cuales todo cristiano batalla, y son cosas que los mismos mundanos tienen, pero el cristiano batalla, el cristiano le duele, el cristiano se molesta cuando cae en esto. Y dice que manifiesta son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si las personas que practican estas cosas no van a heredar el reino de Dios porque no son cristianos, ¿cómo es que nosotros vamos a caer en las mismas cosas? Entonces hay una lucha ahí de estos deseos que están ahí y que nos piden tomar una decisión. O voy yo a cometer los mismos pecados o yo voy a luchar. Entonces me dice la obra del Espíritu Santo en mi vida, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y vean ese versículo 24, que es el que me gustaría hacer un énfasis. Dice, pero los que son de Cristo, los que le pertenecen al Señor Jesús, los que ya están plantados juntamente con Cristo, los que le han creído al Señor Jesús, los que están tomando su cruz todos los días, para estos, dice, para los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne tiene que estar en la cruz. Por eso nosotros tenemos que ser semejantes a las enseñanzas de la vida del Señor Jesús, que Él fue en la cruz a luchar contra el pecado. Nosotros debemos de estar también en la cruz, somos plantados juntamente con Él. Los que son de Cristo ya han crucificado la carne, entonces estamos viendo una realidad. Cuando Pablo nos dice ahí en Romanos 6, al cual ahorita vamos a volver, nos dice en Romanos 6 de que fuimos plantados en semejanza de su muerte, quiere decir, estamos crucificados con Cristo. No solamente seguimos a Jesús por lo que Él nos enseñó en vida, sino porque Él nos mostró el camino que tenemos que seguir, ir a esa cruz todos los días y crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, fuimos plantados con Cristo. Él nos mostró el camino. Él quiere que nosotros estemos juntamente con Él. Y si Él en su vida terrenal fue a la cruz, nosotros tenemos que ir a la cruz. ¿Por qué? Nos va a presentar el siguiente punto que lo vemos aquí en el versículo 5, donde termina Romanos 6:5.
nos hace una promesa de una vez también. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, o sea, crucificados con Él, así también nos seremos en la de su resurrección. La gente del mundo, ¿qué es lo que quiere? Quiere un cristianismo barato, donde no tengan que pagar nada, donde no tengan que luchar, donde no tengan que esforzarse, donde no tengan que ser fieles al Señor. Ese cristianismo no sirve para nada. Pero los que son de Cristo, los que están plantados juntamente con Cristo, tienen esa promesa, que si nosotros morimos con Cristo, así también nosotros seguiremos sus mismas pisadas en su resurrección. Por eso es que nosotros nos bautizamos, porque estamos siguiendo el camino que el Señor puso delante de nosotros. Vivir en esa tierra, morir al pecado y resucitar. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Vemos la siguiente sección del versículo 6. No solamente fuimos plantados con Cristo, no solamente seguimos sus enseñanzas, sino que estamos con Él crucificados. Versículo 6. Sabiendo esto, y es importantísimo de que usted note estos verbos que aparecen en ese capítulo 6. El primero que nosotros notamos aquí es el sabiendo, comprendiendo, asimilando, llevando a nuestro interior y aceptándolo con todo nuestro corazón. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Volvemos a hablar la palabra juntamente. Estamos juntos con Cristo en su vida, en su muerte, en su crucifixión. Dice, sabiendo eso, que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Con ese propósito tenemos que estar en la cruz para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ese cuerpo solamente quiere hacer algo, nuestro cuerpo solamente quiere pecar. Y todos los días es lo mismo, todos los días tiene esa batalla. Y todos los días tenemos que presentarnos a Dios para orar. Tenemos que presentarnos delante de Dios para buscar en su palabra. No para sacar algo de Dios, sino para recibir de Él el poder para luchar contra esta carne. Dice, sabiendo, comprendiendo esta realidad es para Dios. Dios ya nos ve juntamente con Cristo crucificados. El asunto es que nosotros a veces nos gusta olvidarlo. Hay una frase que dicen los cristianos, o decimos los cristianos, cuando alguien se equivoca, cuando alguien se deja guiar por su antiguo hombre, dice que se bajó de la cruz. Y, y es que es tal vez una manera curiosa de verlo, pero es cierto, cuando nosotros nos olvidamos que le pertenecemos al Señor Jesús, nosotros nos bajamos de la cruz y queremos vivir conforme a ese viejo hombre. Y esta expresión viejo hombre, Pablo la va a estar presentando en Romanos, en Efesios, en Colosenses. Nos recuerda de que nosotros tenemos dos naturalezas. Y en cuanto a la naturaleza anterior, tenemos que hacerla morir todos los días. No pensemos que podemos tener un día de vacaciones espirituales, un día donde ya no quiero orar, donde no quiero leer la palabra, porque yo llegué a un punto de santidad grande. No, eso nunca va a llegar. Vamos a llegar a poder controlar algunos de nuestras pasiones y deseos, y eso es lo que el Señor quiere, que estemos crucificados. Pero tenemos que luchar contra ese viejo hombre. Dice, el viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo, para que el cuerpo sea destruido. ¿A fin de qué? No sirvamos más al pecado. Entonces Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado? No, no podemos. ¿Por qué? Porque he muerto con Cristo, he sido bautizado con Cristo, estoy crucificado con Cristo. Todo esto con el propósito de que yo no permanezca, no persevere, no esté atado al pecado. Al contrario, que yo todos los días luche para no servirle más al pecado. Entonces, para Dios, estamos crucificados y debemos de buscar hacerlo realidad. Me gustaría añadir todos los días. Todos los días deberíamos de hacer realidad eso en nuestras vidas. Todos los días tenemos que entregarle a nuestro Señor nuestros ojos y lo que vemos, entregarle al Señor nuestra boca y lo que hablamos, entregarle al Señor nuestras manos y lo que hacemos, nuestros pies y a dónde vamos. Todos los días. De eso se trata la vida cristiana. Hay gente que cree que por ir un culto a la semana o por leer la palabra de Dios una vez cada ciertos días ya está alimentando su nuevo hombre, su nuevo ser. Y no pasa así. Eso es una lucha diaria, constante, continua, sin tregua. Y podemos estar bien durante el día y sucede algo, que nuestro viejo hombre quiere controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, avivar nuestras pasiones. Pablo dice, no podemos permanecer en el pecado. Tenemos que entender de que estamos muertos con Cristo. Entonces, en cuanto a Dios,
Vivimos para el Señor. En cuanto a nuestra vida, dice aquí en el versículo 6, al final dice, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted vive el día de hoy, si usted tiene el honor, tiene el privilegio de respirar, de decidir, de movilizarse, de poder hablar, de poder expresar lo que usted tiene en su corazón, en su mente, todo eso tiene que servirle al Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y en cuanto al mundo, estamos muertos. Hay un canto que estaba recordando mientras preparaba la lección que dice que la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás. Mi cruz levanto y sigo Cristo, no vuelvo atrás. Y así continúa ese canto diciendo, es que ya no hay vuelta atrás. Alguien lo dice de esta manera, estamos felizmente condenados a serle de Cristo. No hay nada que nos pueda separar de pertenecerle al Señor. Entonces, si usted vive, viva para el Señor. Que su ser, todo su corazón le sirva al Señor Jesucristo. De que todo lo que usted haga sea para el Señor. Que todo lo que usted desee, todo lo que usted planee, sea para el Señor. Aunque estar en la cruz sea difícil. No sé si a usted le agrada ver las películas de Semana Santa, pero hay algunas que usted puede aprovechar. Ninguna le llega ni a los tobillos, ni a un 10% de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya llega al final de la historia, cuando el Señor Jesús es llevado ahí al monte de la calavera, nosotros vemos que la cruz es un instrumento de tormento, es incómodo. Se ha llegado a analizar de que las personas que eran crucificadas podían estar ahí alrededor de 3 días hasta que llegaba a su muerte. Y eso nos recuerda a nuestra vida cristiana. Nosotros muchas veces podemos estar incómodos, podemos estar deseosos de bajarnos de este tren que se llama cristianismo y, y querer dejar todo botado. ¿Por qué? Porque nuestra carne desea pecar, nuestras pasiones están ahí hirviendo. Nosotros sabemos que tenemos que dejarle toda nuestra vida bajo el dominio y la soberanía de Dios y queremos tomar muchas veces el dominio y es incómodo. De hecho, leía un devocional temprano de una persona que cuando le hablaban acerca del cristianismo, decía que había algo extraño en los cristianos, que había algo falso, que llegaban los cristianos y le ofrecían el plan de salvación o le daban el plan de salvación y le hablaban de esa nueva relación con el Señor. Le decía que había algo falso. Parecía que su alegría era mentiras, que su paz no era fructífera. Y muchas veces eso sucede. Nosotros nos olvidamos de que estamos aquí para sufrir y que a través de muchas dificultades y de muchas este, tribulaciones nosotros caminemos en la vida eterna. Así que estar en la cruz muchas veces parece ser difícil, pero es el único camino en el cual el Señor nos quiere ver. Lo vimos, era la columna fundamental, una de las columnas fundamentales para el ministerio del Señor Jesús, para la vida de Pablo era fundamental y él le ponía ese reto, hermanos, tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Así que acompáñame por favor a Efesios 4:22 para ir viendo esta verdad que nos presenta Pablo también en Efesios 4:22. Vemos el reto que Pablo nos presenta y de hecho desde el versículo 17 en adelante viene hablando de esa lucha que está entre el antiguo hombre que tiene que ser crucificado y el nuevo que quiere vivir para Dios. Y estamos aquí en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Por qué pasada? Porque para Dios ya pasó, ya nosotros estamos muertos, estamos crucificados con Cristo, ya hemos sido justificados porque ya morimos. Eso es lo que nos decía Romanos capítulo 6, versículo 7. Eh, ya nuestro cuerpo ya no peca más. Así es como Dios nos ve. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, quítense el viejo hombre que está viciado, está contaminado, está sucio, conforme a los deseos engañosos. Mis hermanos, tenemos que entender algo. ¿Por qué tenemos que crucificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque todos los deseos que tiene nuestra carne, todo lo que nuestra carne apetece, todo lo que ella desea, es un puro engaño. Viene directamente de Satanás. Inclusive nos dice Santiago que nuestra misma lengua
es inflamada por el mismo infierno. O sea, nuestra misma lengua lo único que quiere es hacer cosas engañosas. Tenemos que despojarnos, tenemos que quitarnos ese viejo hombre y considerar y ver la realidad como Dios lo ve, una pasada manera de vivir. Y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Cuando dice despojados del viejo hombre, piensa en su manera antigua de vivir. Y no sé si es antigua para usted, o tal vez usted sigue viviendo igual que siempre, lo cual es una cosa tormentosa. Sería de examinarse si usted sigue viviendo exactamente igual que antes de su supuesta conversión. Tiene que examinarse, porque eso es extraño. Porque el cristiano identifica una pasada manera de vivir, identifica una nueva. Esa pasada manera de vivir es nuestro viejo hombre. Y dice vestidos del nuevo hombre. ¿Qué será un nuevo yo mejorado? No, yo consideraría que ese nuevo hombre es el Señor Jesucristo, creado en Dios en justicia y santidad de la verdad. O sea, despójate de lo que tú eres y vístete de Cristo. Quita tu manera de hablar y que sea la manera de hablar de Cristo. Quita tu manera de pensar y que sea la manera de pensar de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Entonces nosotros tenemos que tomar una decisión de ponerle fin al pecado que nos asedia. Se dice, pastor, es imposible dejar de pecar. Lo sé, Pablo lo sabe. Pablo no nos dice de que el viejo hombre ya murió, lo ve como un viejo hombre que está ahí, que tiene manchas, que tiene sucia. Él sabe que nosotros luchamos todos los días contra el pecado. El Espíritu Santo está luchando contra el pecado, pero tenemos que ponerle un punto final al pecado que nos asedia. De eso se trata estar en la cruz. Saber de qué cosas que ya no podemos hacer, qué cosas que ya nosotros no podemos llegar a cometer, porque no podemos salir de la cruz con Cristo. Nosotros tenemos que poner un punto final a esos pecados voluntarios. A eso es lo que Pablo está diciendo. A esos pecados donde usted tiene la opción de decidir pecar o seguir el camino de la santidad con Cristo. Si usted tiene la decisión de cometer ese pecado, póngale un punto final. Porque dice Pablo, quítese esa pasada manera de vivir y vístase de nuevo. Pongamos fin a las pasiones que nos siguen. Le preguntaban a un cristiano de muchos años, un diácono de una iglesia, ya anciano, y le servía a un pastor que quería darle una ilustración a la sociedad jóvenes de su iglesia. Le decía, hermano, quiero motivar a los jóvenes de la congregación. ¿Cuándo acaban las pasiones juveniles? Y ese hermano que ya tenía sus canas, tenía sus años en el cristianismo, que tenía su testimonio, le responde a este pastor, le dice, pastor, no lo sé. No sé cuándo acaban las pasiones juveniles. Hermanos, esas pasiones tienen que morir, tenemos que hacerlas morir todos los días, porque todos los días van a estar ahí. Todos los días nuestros ojos van a querer observar cosas que no tienen que observar. Nuestros oídos van a querer prestar atención a cosas que no van a ser de edificación. Nuestras manos van a querer hacer cosas indebidas y nuestros pies van a querer correr presurosos contra los engaños y siguiendo los engaños. Nosotros tenemos que ponerle un fin a esas pasiones que nos siguen. Nosotros tenemos que ponerle un fin todos los días al viejo hombre. Y mi hermano, esa es la clave del cristianismo. Si usted pensaba que ser cristiano es no hacer nada, no se trata de eso. Si que todos los días del cristiano es simplemente pura bendición y que nosotros no tenemos lucha, de eso nunca se trató. Nosotros no estamos aquí llamados a descansar. Nosotros nos estamos como el pueblo de Israel, caminando hacia la tierra prometida. Y aún cuando llegaron a la tierra prometida, no llegaron a descansar, ellos llegaron a luchar, porque ellos estaban buscando algo mayor, una tierra celestial, una tierra totalmente diferente. Usted y yo, mientras llegamos a esa tierra celestial, mientras llegamos a esa tierra donde sí podremos descansar de esta carne, ahorita nosotros tenemos gigantes con los cuales luchar. Tenemos enemigos con los cuales tenemos que enfrentar. Tenemos este pecado que nos está persiguiendo todos los días. Y déjeme decirle, no es el vecino, no es la persona, no es el familiar. Somos nosotros mismos, nuestros peores enemigos. A ese viejo hombre es el que tenemos que llevar a la cruz todos los días. Y déjeme preguntarle, ¿está usted viviendo una nueva manera de vivir? Una nueva vida, como nos decía Romanos capítulo 6, que andemos en vida nueva o en novedad de vida. ¿Usted está viviendo esa nueva vida?
¿O usted está viviendo la pasada manera de vivir? Solamente hay dos opciones. Pastor, yo estoy ahí medio, o un poco aquí, un poquito allá. Bueno, eso es muy extraño. Que usted esté ahí consciente y esté feliz alimentando un poquito la carne y un poquito el espíritu. Eso es sumamente extraño. Ningún cristiano puede vivir así. El Señor quiere que tomemos la decisión de hacer realidad que estamos en la cruz. Yo no sé cuáles son los pecados con los que usted lucha, pero al fin y al cabo es pecado, el mismo pecado con el que lucho yo, el mismo pecado que se muestra en diferentes formas, tal vez las formas sean distintas, pero el pecado es el mismo que usted y yo tenemos, es el mismo con el que luchaba Pablo, es el mismo que luchaban los apóstoles, el mismo con el que luchaba la iglesia primitiva, el mismo con el que hemos estado luchando todos los cristianos ya casi por 2000 años. Tal vez usted dice es demasiado difícil, me imagino que sí. Y usted me dice, pastor, es que me cuesta, de eso se trata. A veces me dice, pastor, es que yo lo intento y yo camino bien unos días y otros días caigo. Pero recuerdo lo que dice el proverbio de que el justo cae y vuelve a levantarse. Y yo me levanto y confieso mis pecados. De eso se trata. Nosotros vamos a cometer pecados a veces sin darnos cuenta y a veces nuestro viejo hombre va a tomar control de todo nuestro ser y vamos a pecar. Pero aún así, el Señor nos dice, levántate, confiesa tus pecados y avancemos un día más. No se trata de que usted viva en santidad de aquí a 15 años, a 20 años. Se trata de que usted viva un día muerto al pecado a la vez. Se trata de que nosotros tomemos la decisión de morir día a día a ese viejo hombre. Así que esa se llama la lucha del cristiano. Y es peor que la Segunda Guerra Mundial. Así que presentémonos delante del Señor y clamemos por fortaleza, clamemos por sabiduría, clamemos en arrepentimiento, porque muchas veces lo que nos falta es arrepentirnos. Y clamemos por un día de santidad para la gloria de Él. Oramos. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta noche que nos permite reunirnos en armonía. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder vernos, poder compartir los hermanos, poder escuchar las necesidades que tienen los unos y los otros. Señor, gracias porque vemos tu cuidado y tu misericordia. Señor, primeramente en esta noche queremos pedirte perdón porque analizamos de que nuestra vida pudiera estar siempre mejor de lo que lo hemos estado viviendo. Nuestro viejo hombre nos controla a través de los sentimientos, de los pensamientos, de las cosas que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y a veces nosotros no le ponemos un punto final al viejo hombre, sino que seguimos sus engaños. Señor, te pedimos perdón porque hemos disfrutado con el viejo hombre. Señor, pero sabemos de que para eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a vivir para servirle a usted. Señor, danos fortaleza, danos sabiduría, aviva nuestra valentía para luchar un día más contra el pecado. Señor, y si hemos estado en el suelo, hemos caído, te hemos fallado, Señor, sabemos de que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel, usted es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, ayúdenos para descansar en sus promesas de limpieza, en sus promesas de que usted no nos va a dejar andar solos, en sus promesas de que nunca se trató de que nosotros hagamos morir el viejo hombre con nuestra fuerza, sino con su Santo Espíritu. Señor, ayúdenos a que si vivamos para su gloria y que muramos todos los días a este mundo, a los deseos engañosos, a los temores, a las angustias, a los afanes, porque eso también es pecado, de eso se alimenta el viejo hombre. Señor, ayúdanos a ser mejores cristianos, no para nosotros sentirnos bien, sino para que tu nombre sea glorificado. Y si hubiese alguien esta noche que no te conoce, buen Señor, que entienda que ha estado viviendo para el mundo, ha estado viviendo en deseos engañosos, ha estado viviendo en la carne, y así jamás va a heredar vida eterna. Señor, tal vez hay alguna persona en esta noche que está buscando la salvación. Muéstrale a esa persona con tu Santo Espíritu que lo que esa persona necesita es morir a sí mismo, a sí misma. Señor, muéstrale a esa persona que necesita que Cristo le gobierne, que Cristo viva en su ser.
Si hay alguien que no te conoce, Señor, que en donde esté esa persona, clame por salvación, creyendo en Jesucristo para vida eterna. Que pueda decir desde lo más profundo de su corazón, Señor, yo no quiero vivir para el pecado, quiero vivir para Cristo, quiero que Cristo gobierne mi vida. Creo que Él puede gobernar, ser el Señor de mi vida. Padre Santo, si alguien ora de esa manera con un corazón sincero, Señor, te pido que le continúes bendiciendo, le sigas hablando a través de tu palabra, porque va a empezar una lucha difícil, la lucha de ser cristiano. Y los que ya te conocemos, Señor, te damos gracias y te alabamos porque has sido demasiado bueno con nosotros. Nos has dado tu palabra para enfrentar cada día más el pecado que nos hace. En Cristo Jesús.